Tenemos un tema maravilloso. Mira, hermanos, a veces pensamos que nosotros ya lo aprendimos todo y nos falta tanto de aprender de la Escritura. A mí me falta tanto, hermanos, tanto de aprender de la Escritura, que por eso tengo que comenzar a leerla. Porque aunque hemos leído la palabra, siempre hay algo que no aprendimos y tenemos que volver a leer la Escritura. Porque esta palabra, hermanos queridos, es autoridad. Es autoridad. Y como yo decía, no es lo que yo sienta. Mayor es Dios. Mayor es este libro que lo que nosotros podamos pensar o sentir. Vamos a la Escritura. Muchos de nosotros pensábamos que los preceptos, los mandamientos, los decretos y las leyes surgieron con la nación de Israel. Pero ¿saben una cosa? No es así. No es así. Cuando vamos al libro sagrado, y nosotros vamos a ir a través de este estudio, nos damos cuenta que no es así. Fíjese, hay un texto que es el texto que escogí como el texto áureo, como el texto, ¿verdad?, que encierra la temática de este estudio. Y mira cómo dice Génesis 26, versículo 5. Porque oyó Abraham a mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. Yo quisiera que usted buscara su Biblia. Busque la Biblia y ábrala. Génesis 26, 5, y fui directamente al texto hebreo y saqué la traducción literal del hebreo que dice: porque oyó Abraham a mi voz y guardó ¿qué? ¿Qué guardó este gentil que era mucho antes que la nación de Israel? Guardó los preceptos, guardó los mandamientos, guardó los decretos y guardó las leyes de Dios. Eso está ahí, y aunque querramos arrancarlo, no lo vamos a poder arrancar porque eso está ahí en el libro sagrado. Ahora, ¿por qué se menciona cada una de estas palabras? Que son preceptos, que son mandamientos, que son decretos y que son leyes, aunque todo esto se encierra en una palabra que es ley. Pero vamos a cada una de ellas. Vamos primero con mis preceptos, que es mishmeret, mis preceptos. Cuando vamos al significado de esta palabra en el hebreo, es amplio, pero mire, es guardia, reloj, carga, pero en carga está encargar y está orden, comisión, mandato, tarea, funciones. Y nos podemos ir más a tareas, funciones. O sea que preceptos son unas funciones, unas tareas que había que hacer. Entonces, si nos vamos a mitzvah, que son mis mandamientos, pues son mandato, derecho, ley. Y había varios. Y si vamos a mis decretos, que es shukah, aquí es algo que fue prescrito, una promulgación, decreto, estatuto. Y estatuto es un reglamento, ordenanza, conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una corporación o asociación. O sea que Dios desde el principio, y lo vamos a ver, tenía unos reglamentos que ya Él había prescrito desde que el hombre pecó. Y mis leyes, que es Torah, que es dirección, instrucción, ley. Pero todo esto está encerrado en lo que conocemos como ley, como Torah, ¿verdad? Aún el Pentateuco, cuando los judíos te pueden decir, aquí está la Torah, están hablando del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y ellos le llaman a todo eso la Torah, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuál es
el problema que hemos tenido todos siempre. Que tenemos que interpretar lo que leemos tomando en consideración todo lo que rodea el texto. O sea, si nosotros vamos a leer una porción de la Biblia, nosotros no podemos en ninguna circunstancia pensar que ese texto que está ahí es una doctrina. ¿Por qué? Porque hay un mundo de información antes y después de ese texto. Así que nosotros no podemos decir, no, porque aquí lo dice así y eso es una doctrina. Eso es una manera incorrecta, amados, de interpretar el texto. Amén. Así que los 10 mandamientos, este libro declara que eran la base de todas las leyes. O sea, leyes civiles, que son las judiciales, y leyes morales de la sociedad, de cómo tú te tenías que comportar con tu prójimo. Y también de las leyes ceremoniales, y las leyes ceremoniales eran unas ordenanzas de culto, como por ejemplo leyes de pureza, días de fiesta, días con ese plural, días de reposo, en los cuales había ayuno y sacrificio, los cuales todos ellos simbolizaban a Jesús, ¿verdad? Ok, aunque algunos no lo puedan entender así, la palabra de Dios demuestra que los preceptos, mandamientos, decretos y leyes fueron instaurados desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Es que nosotros no tenemos toda esa retragila de instrucciones, porque las vemos más después cuando Dios trata con una nación y le enseña cuáles son sus mandamientos, preceptos, decretos y leyes. Ok, ¿y cómo yo sé? O sea, ¿cómo podemos saber que eso existía antes de que Dios se la diera al pueblo de Israel? Ok, en primer lugar, antes de que pecaran los hombres, porque acuérdense que cuando el hombre pecó, ya ellos se habían multiplicado. O sea, Dios no los creó hoy, el sexto día, porque el sexto día fue que Dios los creó, y no los creó bebé, los creó adultos para que se reprodujeran. Los crea adultos y ellos comenzaron a intimar, ellos comenzaron a tener relaciones sexuales y la mujer comenzó a dar a luz. Así como se comenzó a multiplicar el reino animal, también el hombre y la mujer se unieron, inmediatamente ellos comenzaron a multiplicarse. O sea que inmediatamente ellos no pecaron, ellos estaban en un estado de inocencia, ellos no conocían lo que era pecar. Así que antes de que pecaran, Dios sí, aunque muchos no lo puedan ver así, pero Dios sí instauró una forma de culto, porque Dios siendo Dios, mire, vamos a analizar, Dios siendo Dios, va a crear a los hombres con el reino animal y los va a dejar sin decirles cómo se le adora. No, porque el hombre y la mujer adoraban a Dios. Había una relación íntima con Dios. Y Dios sí instauró desde la creación una forma de culto que tenía que ver con adoración a Dios, y había una ordenanza que ellos tenían que obedecer. Ahí Dios estaba o iba a aprobar la obediencia. Forma de culto: separar el séptimo día para descansar del trabajo y adorarle. Separar ese día para Él. Ordenanza: no comer del árbol que está en medio del huerto, el cual es el árbol del conocimiento, que quiere decir ciencia,
Ciencia es conocimiento, o sea, del conocimiento del bien y del mal. De aquí, cuando Satanás va para engañar a la mujer y le dice, no, no, al contrario, cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes serán como Dios, conociendo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué? Si nosotros vamos aquí al texto de Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Haciendo un paréntesis para decirle que en Génesis capítulo 1 se detalla lo que Dios hizo el primer día, lo que Dios hizo el segundo día, lo que Dios hizo el tercer día, lo que Dios hizo el cuarto día, así mismo hasta el sexto día, que fue el último día de la creación. Y eso está claro en la palabra. Fíjese que dice, y terminó Dios en día el séptimo su obra que hizo. Pero esto, la interpretación es que ya en el séptimo día Dios había acabado su creación. Y dice, y descansó en día, el séptimo, de toda su obra. Ok, eso es lo que quiere decir. La interpretación de esto es que el día séptimo ya la obra estaba completada. Y que el día séptimo Dios descansó de toda su obra. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Recuerde que les dije que usted no puede hacer doctrina de una porción de un texto. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo separó. O sea que Dios creó hasta el sexto día y en el séptimo día ya Dios había completado toda la obra. Él lo que hace es que ese día lo bendice y lo separa para Él. Para Él. Es un día consagrado que Él lo hizo. Y Jesús en el Nuevo Testamento vemos que Él confirma que Dios hizo el séptimo día para beneficiar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se beneficia cuando reposa del trabajo y cuando le adora. Cuando tiene un día para descansar y para adorar. No quiere decir que nosotros no vamos a adorar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, adoramos todos los días. Pero si vamos a la creación, la instauración de culto fue que el hombre tenía que dejar de cultivar la tierra, porque el trabajo de Adán era cultivar la tierra. ¿Sabes qué? Adán era un sembrador. Adán cogía las semillas de los árboles y las sembraba. Él inicialmente no tenía que cortar un pasto así malo, todo era precioso, pero sí él cuidaba. Él era el cuidador y el cultivador. O sea, cuando las plantas daban semilla, él las cogía y las seguía sembrando. Ese era el trabajo de Adán. Pero el séptimo día, no me diga usted a mí que Adán trabajaba. Porque tenemos que pensar que Dios dijo, el séptimo día lo voy a hacer para que el hombre descanse y lo separe para mí. ¿O acaso Dios necesitaba separar el séptimo día? Él creó un día adicional para que el hombre se beneficiara de ese día, y eso no lo podemos arrancar de las páginas de este libro, porque eso es una información que da Dios en su libro. Aunque la maldad del hombre aumentó, siempre ha habido en la historia de la humanidad quien obedezca a Dios, aunque sea uno. Aunque sea uno nada más, Dios siempre, desde que creó al hombre, se proveerá de uno, aunque sea, que le adore y que le sirva. De hecho, en tiempos de Elías, Dios le dijo a Elías, no, Elías, tú no eres el único que me sirve. Yo he preservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal y cuyas bocas no le han besado. Esta es la palabra de Dios. Siempre, desde que el hombre pecó, hay alguien
que va a mantener la firmeza, la obediencia al Dios eterno que nos creó. Así que vamos a ver lo que declara la Biblia. Acuérdense, no es mi palabra, es la palabra de la palabra. Yo no predico mi palabra, es lo que dice la Biblia. Génesis 4:4, vamos a ir por ahí. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Ok, ¿qué me dice ese texto a mí? Que desde que el hombre pecó, había ya una instauración de sacrificios por perdón de pecado, había ya una instauración de ofrendar a Dios de lo que tenemos, de lo que Dios nos da. Eso está claro en el libro. Ok, sigamos. Génesis 4:26. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. O sea, que en la historia ha habido momentos donde la humanidad como que se apaga en la búsqueda de Dios, pero siempre Dios levanta a alguien que sea como que el líder que inicia la obediencia a Dios. Génesis 5:6 dijo: Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. O sea que cuando nació este muchachito Enos, que es el muchacho que desde que nació la gente comenzó a invocar a Dios. Parece que él se levantó con voz de trompeta a decir: el Dios de nuestros padres sigue siendo Dios y hay que obedecer sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Hay que obedecer. Y cuando Set, que fue uno de los hijos de Adán y Eva, tenía 105 años, fue cuando lo dio, ¿verdad? Cuando lo engendró. Ok, si leemos Génesis 5:21, habla de Enoc. Esto es otro hijo. Enoc tenía 65 años de edad, pero todos en la línea de Set, cuando nació su hijo Matusalén. Enoc, que es otro hombre de la Biblia, que seguía los preceptos, los mandamientos y las leyes de Dios, tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Vemos cómo Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, dice la Biblia claramente que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Va viendo que la Biblia nos declara que había una voluntad de Dios que había que seguir. Ya había una instauración de sacrificios por perdón de pecados que había que seguir. Mira Génesis 5:28. Lamec tenía 182 años cuando nació. Ok, Lamec tenía 182 años cuando nació un hijo suyo, al que llamó ¿cómo? Llamó Noé, porque dijo: el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. Eso lo dijo Lamec, el papá de Noé. Amén. Lamec era uno de esos pocos que había en el mundo antiguo que murió haciendo la voluntad de Dios. O sea, no todos los que murieron en el mundo antiguo desobedecían las leyes de Dios. Hubo gente que obedecía las leyes de Dios, pero fueron quedando muy pocos. Lamec, en el momento que Dios llama a Noé, ya Lamec había muerto. Tenía 182 años cuando nació Noé. Y cuando Dios habla a Noé del arca, tenía 500 algo de años. O sea, cuando Dios llama a Noé, y mira que Lamec dice: pero este niño nos hará descansar. Mira, una palabra profética que el papá de Noé dio sin saberlo. Y Dios habla a Noé cuando Noé tenía casi 600 años. Casi 600 años. Ve cómo
había gente que sabía que Dios era un Dios de leyes, preceptos, estatutos, y aún estaba ya instaurado el sacrificio. Génesis 6:9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Noé era un hombre bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, que murieron muchos hombres que obedecían la voluntad de Dios, pero en el tiempo donde Noé estaba, que ya tenía ya 500 y pico de años, él era el único que estaba viviendo según la voluntad de Dios. Él era el que seguía haciendo sacrificios. Él era el que seguía con todos los preceptos de Dios. Entonces Dios habla y dice, y esto lo vemos en Génesis 6:17, dice, yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi alianza. O sea, el mundo que está viviendo en tu tiempo, Noé, no sigue mi alianza, no sigue mi pacto. Se olvidó de los sacrificios que yo instauré en el huerto del Edén. Se olvidó de las ofrendas y se olvidó de los diezmos. Se olvidó de todo esto. Se olvidó de guardar el séptimo día. Se olvidó de todo, porque aunque no está explícito, Dios sí tenía preceptos, tenía mandamientos, tenía decretos y tenía leyes. Lo vemos por la historia. Así que él dice, yo voy a establecer mi pacto contigo, Noé. Eso está claro. Ok, Génesis 7:1. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Génesis 7:2. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro. O sea, la gente, antes de que Dios le dijera al pueblo o a la nación de Israel cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros, ya había una ordenanza de Dios de cuáles eran los animales puros e impuros. Noé lo sabía. Génesis 7:8, los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en la barca, de 2 en 2, macho y hembra, como Dios se lo había ordenado. Génesis 8:20, luego Noé construyó un altar en honor al Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. O sea que Noé, quien no había olvidado que los preceptos, los mandamientos, los decretos y las leyes de Dios, ofreció a Dios altar con sacrificio usando animales puros antes, mucho antes, óigame bien, mucho antes de que existiera aún el mismo Abraham. Noé conocía la ley de Dios y Dios hace alianza, pacto, porque el que no se olvida de la ley de Dios, con ese es que Dios hace alianza. Génesis 9:3. Dios hace alianza y les dice, pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer, carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él. Ahí vemos que la ley del talión. Pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios, pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos, miren, voy a establecer mi pacto
con ustedes y con sus descendientes. Y si vamos más adelante, en el versículo 23 del capítulo 9 de Génesis, ahí dice, entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo. Y eso luego Dios lo añade a la ley mosaica, que desde antes habían unas ordenanzas y una de ellas, y eran muchas, lo que pasa que si se llega a escribir todas las ordenanzas del Señor aquí en el Pentateuco, no caben. Y no cabe todo, pero por la historia yo puedo saber que sí ocurrió. Una de las cosas que ellos sabían era que no se podía ver la desnudez del padre, no se podía ver la desnudez. Los únicos que podían verse era el matrimonio. ¿Ok? Los habitantes de toda la tierra sabían que había un Dios, el Dios de su patriarca Noé, o sea, los hombres después del diluvio que comenzaron a pecar, que llenaron la tierra, que se fueron para Canaán, como lo es en el caso del hijo que se llamaba Can, papá de todos los jebuseos y de todos los feos, que se fueron para el área de Canaán. Todos ellos, por lo menos los primeros, los que salieron, ¿verdad? Los hijos de los hijos de Noé, ¿verdad? Esa primera generación, conocían cuáles eran los preceptos, los mandamientos, los decretos y la ley de Dios. Ellos lo conocían, pero se olvidaron. Así que ellos sabían que había un Dios, el Dios de su patriarca Noé, un Dios de preceptos, mandamientos, decretos, leyes, pero decidieron no obedecerlo. Miren quiénes fueron los descendientes de Can. ¿Se acuerdan de Can? Can fue el padre de los cananitas, de los cananeos. Miren, Génesis 10:16. De Canaán descienden los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los amateos. Después todos los clanes cananeos se dispersaron. El territorio de los cananeos llegó a extenderse en dirección a la región de Gerar, y Gerar era de los filisteos, desde la ciudad de Sidón hasta el pueblo de Gaza, y en dirección de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mira cómo corrieron ellos, los hijos de Can, del hijo de Noé, Adma y Seboín, hasta el pueblo de Lesa. Estos fueron los descendientes de Cam. Cada nación y clan en su propia tierra y con su propio idioma. Recuerde, y le voy a pedir a Sandy que me traiga un poquito de agua, por favor. Recuerde, un poquito de agua, por favor. Recuerde que antes no, los dialectos como tal, no tenían así las reglas, así como la Real Academia Española. Así que se fueron creando muchos dialectos, o sea, cada clan tenía sus dialectos. Por eso habían miles y miles de dialectos, porque no había una regla que pudiera, ¿verdad?, poner las pautas de cómo se dicen las cosas. Así que cada cual hablaba su propio dialecto. Ok. Las naciones del mundo actual se componen de los hijos de Noé. O un poco de juguito, Sabdiel, un poco de juguito. Voy a coger aquí un recesito para tomarme alguito, porque estoy como que sudando y voy como que perdiendo energía, pero con un poco de juguito o algo las voy a recuperar ahora. Las naciones del mundo actual se componen de los hijos de Noé, y esto nos tiene que quedar claro. Escuche bien. Las naciones del mundo actual, hoy, siglo XXI, todas las naciones que han surgido, se componen ¿de qué? De los hijos de Noé. ¿Sabía un poquito de...? Gracias. Se compone de los hijos de Noé. Un momentito, por favor. Gracias. Perdone.
Ok, Génesis 10:32 dice, estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio, se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. Va viendo. Abraham es parte de la descendencia de Sem. Y Dios le dice a este hombre, siglos después, lo vemos en Génesis 12:3, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Así que en este momento de la historia, Dios llama a un hombre ¿de qué? De descendiente de quién? De Sem, el hijo de Noé, que era de Ur, de los caldeos. Ellos se habían centrado en esa área de Babilonia. Allí pero de allí los llama Dios, llama a este hombre y le dice, sal de ahí, porque yo voy a hacer de ti una gran nación. Según la historia de Abraham, él era uno de los pocos que sí guardó los preceptos, mandamientos, decretos y leyes de Dios. Las cuales han estado desde antes que fueran dadas a los hijos de Jacob. O sea, eso está ahí desde antes. Y la pregunta es, ¿desde cuándo Dios instauró sus preceptos, mandamientos, decretos y leyes? Eso está desde que el hombre pecó. Dios instauró sus preceptos, mandamientos, decretos y leyes. Y Noé las conocía y Noé las transmitió a sus hijos, aunque hubo quien no quiso obedecerlas. Pero sabemos que dentro de la humanidad, dentro de los patriarcas, sí hubo quien seguía haciendo los sacrificios que Dios había instaurado en el huerto del Edén. Así que Abraham enseñó a sus hijos esas leyes. Dios dijo que así lo haría Abraham. Si nosotros leemos Génesis 18:17, dice, del 17 al 19, dice, entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Amados, escúcheme bien, escúcheme bien. Dios escoge a Abraham, quien conocía, quien no se había olvidado de los preceptos, mandamientos, decretos y leyes que Noé conocía y que Noé comenzó también a enseñarle a sus descendientes. Y Dios sabía que o lo escogió para que él las enseñara a Isaac, a Jacob, y Jacob las enseñara a los israelitas, a sus 12 hijos. Así que Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob sabían cuáles eran los preceptos, los mandamientos y los decretos y las leyes de Dios. La Escritura revela que ya Dios había instaurado un sistema de sacrificios desde que el hombre pecó, ya que vemos a Abel, a Noé, a Job, a Abraham, a Isaac y a Jacob ofreciendo sacrificios por perdón de pecados y como ofrenda de gratitud.
Abel sacrificaba, y esto lo vemos en Hebreos 11, versículo 4. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Noé sacrificaba. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Job sacrificaba. Job 1:5. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. ¿Ve que existía antes? Isaac también sacrificaba. Génesis 26:25 dice: entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. Job sacrificaba. Génesis 46:1 dice: salió Israel, que era Jacob, con todo lo que tenía, y vino a Beer-Seba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Antes de que la ley fuera escrita, vemos a Moisés pidiendo al faraón que los dejara salir para sacrificar. Dios le reveló a Moisés el culto de sacrificios porque él no pudo haber tenido el conocimiento pleno de las ordenanzas del Dios de sus ancestros. Éxodo 3:18 dice: y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al Señor, nuestro Dios. La Escritura revela que había ya un sistema de reyes y sacerdotes instaurado por Dios. La diferencia de Israel era que Dios era su rey. Génesis 14, 18, 19 dice: allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y nosotros sabemos lo que es el pan y vino, y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Había ya un sistema de ofrendas y diezmos. Lo había, aunque usted no lo crea, lo había. Génesis 14:20 dice: de inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. O sea, Abraham le dio al sacerdote Melquisedec, que déjeme decirle algo, Melquisedec era cananeo. Era cananeo de los hijos de Cam, ¿sí? Pero él era sacerdote del Dios Altísimo. Era un hombre que seguía los preceptos, los mandamientos, los decretos y las leyes de Dios al pie de la letra. Y Melquisedec era un hombre que también era un tipo de Jesús. ¿Amén? Ok. Esto habla de un Dios que ha enseñado al hombre a ser bondadoso y ayudar a los demás desde el principio. Siempre Dios ha querido tener un reino de reyes y sacerdotes, y esto será así aún en el milenio. En la eternidad también será así. Será como Dios siempre ha querido. Él tendrá reyes y sacerdotes. Ok, ¿por qué lo sabemos? Éxodo 19:6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primero de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ya no para sacrificar animales, porque eso fue abolido, sino para hacer sacrificios vivos, culto, alabanza que salga sacrificada para nuestro Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿qué cambió con la llegada de Jesús? ¿Qué cambió con la llegada de Jesús? Y ya estoy terminando este estudio. No se me impaciente, ya estoy terminando. Jesús fue el cumplimiento de toda la ley ceremonial que había. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba la ley ceremonial? No desde los tiempos de la nación de Israel, desde antes. Amados, desde antes. No lo podemos arrancar del libro. Estaba desde antes. Jesús fue el cumplimiento de toda la ley ceremonial. Fue el Cordero perfecto. No hay necesidad de que mueran más animales ni que se siga ninguna de las instrucciones que lo simbolizaban a Él, contempladas en la ley de Moisés. Por lo tanto, las obras que había que realizar desde que el hombre pecó. ¿Desde cuándo, pastora? Desde que el hombre pecó habían obras que realizar para perdón de pecado. No lo digo yo, lo dice el libro sagrado. Y había que hacer obras para que fueran perdonados sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no había remisión por los pecados. Hubo gente, desde que Adán y Eva pecaron, cuando se instauró el sacrificio, que estaba esperando al Mesías y fue salva. Dios lo fue a buscar. Toda la ley de Moisés fue abolida, pues ese decreto que era contra el pueblo, que incluía sentencia de muerte, fue sustituido por la gracia. La diferencia con el nuevo pacto es que ahora la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, y este libro nos da evidencia contundente que la ley de Dios siguen siendo los 10 mandamientos. Una ley sencilla. Una ley sencilla. Es la ley de Dios. Y la diferencia con el nuevo pacto es que ahora la ley de Dios está ¿dónde? Escrita en el corazón y en la mente. Ya no necesito que la ley de Moisés me diga: si adultera te mato, si mata te mato. Ahora estamos bajo la gracia. Jeremías 31:33 dice claramente, el libro de Dios, el libro sagrado, el libro del cual yo predico: esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. ¿Qué Dios iba a hacer en el nuevo pacto? Pondría su ley en el corazón, la escribiría en la mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahora la gente peca no siguiendo los 10 mandamientos de Dios y no pasa nada. Aunque sabemos que hay excepciones, como lo hubo en el caso de Ananías y Zafira, que por mentir al Espíritu Santo Dios les quitó la vida. Eso ocurrió. Y aún hoy día hay excepciones, que aunque estamos bajo la gracia, hay gente que peca y hay unas grandes consecuencias que hasta acarrean muerte. Pero no es la norma. Ahora la gente peca y no son sentenciados para que sean apedreados, porque ya la ley de Moisés fue abolida. Ya no es así. Estamos bajo la gracia hasta que llegue el momento donde Dios llame a cuentas y baje la sentencia de muerte por violar su ley perfecta y eterna para el hombre.
comenzábamos este estudio. La pregunta era o es, ¿desde cuándo Dios instauró sus preceptos, mandamientos, decretos y leyes? Ok. El culto de adoración y prueba de obediencia fue instaurado desde que Dios creó al hombre. Lo puso a adorarlo en el séptimo día. Eso no lo podemos arrancar del libro, amado. Mire, hermano, yo no lo voy a poder arrancar de aquí. No se puede arrancar. Ese fue el primer culto que Dios instauró para el hombre que creó. Y los preceptos, mandamientos, decretos y leyes fueron instaurados desde que el hombre pecó. Lo vemos en la historia de la humanidad. Vemos que estos hombres sí seguían preceptos, seguían mandamientos, seguían decretos y seguían leyes. Y no de hombres, sino de Dios. Así que, hermanos queridos, esta ha sido la enseñanza para esta tarde de hoy. Sé que a nosotros muchas veces nos cuesta salir de mandamientos de hombres y navegar en el libro de Dios. Volver al libro sagrado para ver cuál es la verdad de Dios. La verdad de Dios no se puede esconder debajo de la mesa. Hay que predicarla. Somos libres y ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia. Esto no es por obras. ¿Por qué? Porque ya todas esas leyes ceremoniales en cuanto a obras, a cosas que yo tenía que hacer para ser perdonado, ya eso no sirve. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Cordero perfecto que fue a la cruz del Calvario. Ya yo no tengo, para salvarme, yo no tengo que circuncidarme como habló Pablo a los Gálatas. Para salvarme, para que Dios me perdone. Ya yo no tengo que llevar un cordero para que lo maten. Ya yo no tengo que seguir con días de fiesta, con días de luna, ni con días de reposo. Y esos días de reposo no tienen que ver con el séptimo día, que fue el día que Dios desde la creación separó para que el hombre descansara y le adorara. Que eso es lo que se nos hace un poco difícil a nosotros los evangélicos. Mire que yo predicaba, no. Pero cuando yo leo este libro, me doy cuenta que ese cuarto mandamiento, que no es que es el más importante, no. Todos son importantes. Los primeros 4 tienen que ver con Dios y los últimos 6 tienen que ver con el amor al prójimo. Todos tienen el mismo lugar de importancia. Nosotros no somos adventistas, nosotros no somos testigos de Jehová. La iglesia evangelista, el que ha de venir, vendrá, es una iglesia que cree en el Pentecostés y cree en el Evangelio de Jesucristo. Creemos en el infierno, creemos que lamentablemente el cuerpo de aquel que no va a ser salvo será lamentablemente ceniza, sí, pero el alma no es materia, el alma va al lugar de tormento, al lugar final. Si muere ahora en Cristo, va a un lugar de tormento. Jesucristo habló claro en aquella vez que habló del rico y Lázaro. Si usted quiere pensar que es una parábola, amén, y si quiere pensar que es un relato, amén, la enseñanza es la misma. El que muere en Cristo va ahora mismo al paraíso. Antes de Cristo iba al seno de Abraham, pero ahora va al paraíso. Y el hombre que muere sin Cristo va a un lugar de tormento aguardando al juicio final. Así es. Qué duro, pastora, pero eso es la verdad de Dios. Y creemos firmemente, porque este libro lo enseña, que el planeta Tierra será destruido después del reino milenial de Cristo, después que Satanás salga otra vez a engañar a las naciones. Y en el juicio final, antes que ese trono blanco aparezca en algún lugar del universo, el planeta Tierra será destruido. Palabra de Dios, no es palabra de hombre. ¿Me va entendiendo? Somos una iglesia pentecostal evangélica. Creemos en la sana doctrina. Y esta enseñanza que estoy dando, de que los 10 mandamientos son la ley eterna de Dios, no es algo nuevo, es algo viejísimo, que hay millones de personas que lo saben.
Yo creo que es tiempo de que nosotros volvamos a meternos a la Escritura y seamos más fieles a lo que es la palabra del Señor. Mientras más nos metemos en la Escritura, más conocemos a Dios, más conocemos los misterios de Dios. Los misterios de Dios, Dios se los revela a los suyos. Así que Dios le bendiga, que tengan el botoncito azul, que tengan una hermosa tarde llena, inundada de la presencia del Señor.